están? Vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria y también posicionados. Vamos de nuevo. ¿Estamos? Bendecidos, prosperados, en victoria y posicionados. No lo decimos porque sí, lo decimos, ¿saben por qué? Porque es una verdad eterna. Todo esto fue ganado en la cruz del Calvario. Esto lo ganó para nosotros. Entonces ya fuimos bendecidos, ya fuimos prosperados en todas nuestras áreas y somos victoriosos y tenemos una posición eterna que es en Cristo. Así que estas verdades nos van a mantener siempre. Y venía pensando, ¿cuántas verdades tiene cada canción que cantamos? ¿Se dan cuenta las verdades? ¿Ustedes la van leyendo a las verdades que vamos confesando y cantando? Hay una de las canciones que cantaban los chicos y decían que este es el canto de los santos, traspasado por la cruz. ¿Tenemos idea eso de lo que está diciendo? Todos aquellos que decidimos pasar por esa cruz, que decimos que necesitamos tener una muerte, una resurrección en Él, está diciendo que hay un canto de dolor tremendo que está pasando para muchos que están traspasados por la cruz, que están pasando por ese espacio. Es hermoso poder escuchar ese canto. Imagínense que para Dios lo que significa esa canción, ese coro de ángeles, de santos cantando, siendo traspasado por la cruz. Recién estábamos cantando la última, ¿cómo era que se llamaba, Diego? Sí. Amo todo de ti. Todo velo es quitado. Miren qué verdad, estamos declarando y confesando verdades. ¿Y para qué? Para que le vayamos diciendo a nuestra mente, a nuestro corazón, en la posición que nosotros tenemos. Amén. Así que decirle al que está al lado tuyo, escucha y presta atención a las verdades que tiene cada canción. Bien, esas verdades son tan importantes porque en el momento necesario vamos a hablar y vamos a estar parados en esas verdades. Bueno, saben que he puesto un título, esta prédica larguísima, la quise reducir, pero no tengo síntesis, poder de síntesis, pero veo que todas las palabras son importantes, así que se las digo, a ver si adivinan de qué voy a hablar. Bueno, acá no adivinen, acá disciernan. Dice, arma que derriba pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es esa arma? Bien, la palabra. Vamos a hablar de la palabra. Armas que derriba pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Miren, hoy quisiera hablarles de aquellos pensamientos que nos abordan todo el tiempo en nuestra mente. Y son un montón. ¿Les pasa? Que todo el tiempo la cabeza está con pensamientos y parece que por ahí nos bombardearan de pensamientos. Y bueno, podríamos decirle hoy que tenemos pensamientos buenos y pensamientos malos, ¿sí? Hay dos tipos de pensamientos. Cada uno de estos pensamientos, ya sean buenos o malos, provocan en nosotros diferentes emociones. Por ejemplo, los pensamientos buenos, ¿qué emociones nos provocan? Alegría, ¿qué más? Gozo, paz, esperanza. ¿Cómo? Seguridad. Nos motivan, ¿no es cierto? Nos animan, nos llenan de fe, de seguridad. ¿Qué otra cosa más tienen los buenos pensamientos? Amor, muy bien. Todas estas cosas, emociones, son los que se desprenden de los buenos pensamientos. Pero tenemos malos pensamientos que se desprenden, diferentes emociones en nosotros, que provocan en nosotros, nos estresan, nos llenan de temor, nos angustian. No sé si les pasa que se aturden con pensamientos muy fuertes, como que nos destabilizan los pensamientos, y por ahí también lo que nos pasa nos trae confusión, falta de paz. Miren qué contrario a los buenos pensamientos. Ponen incertidumbres en nosotros y nos hacen negativos. O hablas con una persona todo el tiempo negativa y fíjate los pensamientos que tiene. Porque tal cual habla son los pensamientos que esa persona tiene.
Entonces, acá podemos ir detectando, yo quiero hablar más que nada de los pensamientos y lo necesario que es esta arma, que es la palabra de Dios para poder derribar todos estos pensamientos. Ahora pensaba yo, qué importante es poder entender cuál es la profundidad que tienen los pensamientos que tenemos. Por supuesto, si hablamos de los malos, ¿cuál es la profundidad? Y cuando hablo profundidad estoy hablando cuál es la raíz que estos pensamientos tienen. ¿Por qué están en mi mente? Porque cada pensamiento tiene un porqué de estar ahí. Uno dice, ¿por qué estaré pensando esto? Y bueno, tenemos que ver cuál es la profundidad o la raíz de ese pensamiento. Y saben que encontré un versículo bíblico donde el salmista David habla allí en Salmo 139, 23 y 24. Escuchen, hace una oración magistral, tremenda oración hace el salmista David y miren lo que le pide a Dios. Le pide, ¿está acá? Dice, examíname, oh Dios, estoy en la NBI, ¿sí? En la versión NBI. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¡Oh! ¡Qué tremenda oración! Miren, la palabra sondear acá significa echar una plomada para averiguar la profundidad que tiene. Eso es lo que el salmista está diciendo. En otras palabras está diciendo, examíname vos, Dios, porque yo cada vez que me examino me veo todo bien. Pero vos, que conocés y podés llegar a los lugares donde yo no llego, vas a poder examinarme mejor. Y también sondea mi corazón, mira cuánta profundidad tiene mi corazón. Y al lado hay una palabra que yo no sé si oraría a Dios, ¿no? Que dice, poneme a prueba. Poneme a prueba, le dice a Dios. ¿Cuántos se animarían a orar así? Ah, bien, hay valiente, hay valiente. Poneme a prueba, Señor, y vamos a ver cuánto de vos tengo en mi corazón. Y después le dice, sondea mis pensamientos también, mira cuánta profundidad tienen mis pensamientos. Y fíjate si voy por mal camino. ¿Cuántas veces oramos así? Fíjate si voy por mal camino. Y si no voy por mal camino, y poneme por el camino eterno. El pastor recién hablaba cuando comenzaba el corazón de David, de este salmista David, ¿no? Cómo quería agradar a Dios. Y acá en este versículo vos te das cuenta que lo único que le importaba es cómo Dios lo veía a él, no cómo él se veía. Porque si nosotros nos preguntamos, ¿y cómo está Romy? Y yo, bien, me va a decir la Romy. Porque ella se ve bien, pero en realidad Dios ve más allá y puede ver lo profundo que tenemos acá en el corazón y en nuestros pensamientos. Entonces le estaba diciendo eso a Dios. Mira, a mí lo único que me interesa, dice David, es estar en tus caminos. Lo único que me importa es estar en vos. ¿Por qué? Porque David deseaba la plenitud de Dios. No había otra cosa que le importe en el mundo que no sea Dios. Y eso es lo que está expresando en cada salmo, en cada versículo expresa eso. Por eso amo también este hombre hermoso de Dios que cuando se equivocó, cuando pecó, también lo expuso y fue sincero, de un corazón sincero delante de Dios. ¿Saben? Pensaba yo que si nosotros hiciéramos una oración como esta, el Espíritu Santo tendría para trabajar conmigo más de 1 año, 2 años. Si yo le digo, Señor, sondea, mira la profundidad de mis pensamientos, no terminaría más. Porque sin darme cuenta, cada pensamiento mío tiene una profundidad tremenda. Entonces el Espíritu Santo va a decir, mano a la obra, vos me lo pediste, vamos a comenzar. Y qué maravilloso tenerlo al Espíritu Santo de nuestro lado, ¿verdad? Así que una vez que vemos la profundidad, nuestra tarea es aprender a discernir cuáles son los pensamientos que son buenos y cuáles son los malos. Nuestra tarea es aprender a discernir. Por ejemplo, los pensamientos malos vienen y pueden venir de un corazón que no ha sido trabajado por el Espíritu Santo, por Dios. Puede venir de un alma que no está sujeta bajo el gobierno de Dios, o puede venir de las tinieblas, ¿no? Cada uno de estos tienen una forma
para nosotros poder identificar de dónde vienen cada uno de estos pensamientos. Si hablamos de un corazón que no ha sido trabajado, que no ha dejado que Dios gobierne su vida, y nos vamos a encontrar con esa persona con pensamientos que tiene de cosas que vivió en el pasado, por ejemplo, de traumas, de heridas profundas, de rechazo, de abandono. Todo ese tipo de pensamientos tiene esa persona. Entonces, cuando ellas tienen sus pensamientos, empiezan los pensamientos a expresarse diciendo, por ejemplo, lo que tiene un rechazo, tiene problemas de rechazo, dice, y a mí nadie me tiene en cuenta. Y a mí ya nadie se da cuenta de lo que yo necesito. O me miran mal, me hacen a un lado. Todo el tiempo está pensando cosas así, ¿de qué? De rechazo. El alma, que no está sujeta, está totalmente desbordada por emociones y sentimientos. Entonces, se guía por lo que ve, por lo que le parece. Es una persona inestable emocionalmente. Hoy llora, hoy está mal, está en depresión, al otro día está mejor. ¿Por qué? Porque está desbordada. Entonces todos sus pensamientos que va a tener esa persona van a ser de autoconmiseración, de victimización, porque se está viendo ella sola. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Sí? Pero también tenemos ese pensamiento que viene de las tinieblas. ¿Cómo viene ese pensamiento? Lleno de mentiras y engaños. Así se presenta en nosotros. ¿Qué viene contra mí el diablo? No le importa, Claudia. Lo único que le importa al diablo es venir contra la fe, contra el propósito eterno de Dios en mi vida. O sea, yo no le intereso, porque yo enseguida me saca de la historia, pero viene contra la fe. Así que cuando vengan pensamientos a tu vida contra la fe, para que abortes la fe, descreerte de Dios, esto viene de las tinieblas. Amén. Ahora tenemos los buenos pensamientos que hablamos al principio. Esos buenos pensamientos provienen de un corazón que Dios ya ha trabajado, donde le hemos dejado el gobierno del alma a Dios, donde es sujetada a través del Espíritu Santo. Entonces vienen buenos pensamientos. Pero también pueden venir tenemos también los pensamientos de Dios que habla la palabra de Dios. ¿Quiénes tienen los pensamientos de Dios? Aquellos que han decidido darle el gobierno completo de sus vidas a Dios, que han decidido pasar por la cruz. Esos comienzan a tener la mente de Cristo. ¿Se acuerdan? En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, ya no vivo más. Ahí es muerte, eso es cruz. Y después ahora lo vivo en la fe del Hijo. Ahí comienzo a tener la mente de Cristo. Entonces, obviamente que voy a tener sus pensamientos y sus pensamientos son buenos. Estoy haciendo como un repaso porque sé que muchos esto ya lo saben, para poder llegar a otra parte. Pero fíjense que ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen los pensamientos que nosotros tenemos? ¿De dónde salen? Vamos a leer ahí en Marcos 7:20. En Marcos 7:20. Dice, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque ¿de dónde? ¿De adentro de dónde? Del corazón humano salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Acá nos damos cuenta de la necesidad de trabajar en el corazón, ¿no? Para poder frenar esta que va a 1000. Si nosotros no trabajamos acá, la mente nos va a llevar como quiere y a donde quiere. Por eso es necesario que nosotros trabajemos. Acá dice los pensamientos, ¿de dónde sale la inmoralidad sexual? Los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro, dentro y contaminan a la persona. Todas esas cosas nosotros tenemos. Ojo. Si está en la Biblia, no está hablando para la gente que está afuera, está para la gente que está acá adentro. Todavía luchamos contra todos estos pensamientos y necesitamos que Dios trabajara en nuestro corazón. Así que ese como punto 1 les di, debemos discernir de dónde vienen estos pensamientos y con qué propósito. Punto número 2,
recordarle que tenemos una de las armas poderosas para derribar todos estos tipos de pensamiento. ¿A dónde lo dice? Busquemos en 2 de Corintios 10, 3, vamos a leer, y 4. Y dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, ¿para qué? Para derribar fortalezas. Así que estas armas, dice el apóstol Pablo, son divinas, son sobrenaturales, porque nosotros conocemos revólver, conocemos cuántas cosas de armas acá en lo natural. Pero estas armas solamente lo pueden manejar las personas espirituales, porque son armas espirituales para nosotros. Y son poderosas, como dice la palabra. Pero fíjense que ahí nomás dice, y esta palabra que es fortaleza. ¿Saben lo que significa? Dice, derriba fortalezas. La palabra fortaleza significa acumulación de mentiras. ¿Qué significa? Acumulación de mentiras. Cuando tenemos fortalezas que se levantan en nosotros. Ahora, estas fortalezas, si siguen estando llenas de mentiras en nuestra cabeza, lo que sucede es que nos van a se convierten en cárceles espirituales y cadenas dentro de nosotros. Sin darnos cuenta, nosotros vamos a ser presos y cautivos de los pensamientos que nosotros tengamos. ¿Se acuerdan? Bueno, ya les voy a leer el versículo, pero conforme a como nosotros pensamos, es como nosotros vamos a vivir. Si yo digo, a ver, por ejemplo, que soy pobre, ¿cómo voy a vivir? Si yo digo que estoy enferma, ¿cómo voy a vivir? ¿Por qué? Porque lo pienso así. Qué importante es cómo nosotros pensamos. El pensamiento nos lleva a vivir conforme a los pensamientos. De Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Te digo acá, mira, dice, sean transformados. ¿Mediante qué son transformadas nuestra mente? Mediante la renovación que haya. La palabra de Dios cumple la función de renovar nuestros pensamientos y de esa forma hace que haya una transformación en nuestras vidas. Por eso es necesario. En otra versión dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué debemos cambiar? Nuestra manera de pensar para que cambie nuestra... Es tan triste ver a personas, y yo también lo he vivido, viviendo mal porque tengo un pensamiento malo. Porque todo el tiempo estoy pensando y así estoy viviendo conforme a eso. Así que el apóstol Pablo dice que estas armas son tremendas, son poderosas para derribar esos tipos de pensamientos que están en nuestra mente y que no nos están dejando vivir conforme a como Dios espera que vivamos. En el versículo 5 sigue dando instrucciones el apóstol Pablo y dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos ¿qué? Cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Miren, pensaba que nuestra tarea, todo el tiempo leí este versículo y digo, ¿a quién tiene que destruir los pensamientos, los argumentos? Nosotros. ¿Quién tiene que llevarlos cautivos a todos los pensamientos? Nosotros. Esta es una tarea de nosotros. Las dos cosas que tenemos que hacer acá. ¿Qué son argumentos? Busqué en el diccionario la palabra argumento y son razonamientos que demuestra o refuta o justifica algo. Están ahí para justificar. Ah, yo estoy pensando así porque cuando era chica me pasó esto y esto. Ah, yo pienso así. Está todo el tiempo razonando. Se levantan argumentos en nuestra mente dándonos razonamientos. Ahora, cuando nosotros hablamos de destruir argumentos, primero que nada, como dijimos, echamos plomada.
vemos cuál es la profundidad que tiene, de a dónde viene, qué raíz tiene para poder estar acá, qué argumento y bajo qué razón está en mi mente todo el tiempo. Ahí me hace pensar en esto. Como dije, puede venir de un montón de fuentes, del temor, de lo que hayas vivido en el pasado. Pero ¿sabes qué? Es necesario que nosotros nos paremos y confrontemos con los pensamientos malos, con los pensamientos que no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vienen a hacernos descreer de quién Dios es. ¿Cómo los confrontamos? ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra, yo tengo que creer cada letra que dice en la palabra de Dios, porque cuando yo creo, yo me paro frente a esas mentiras de las tinieblas, y si, por ejemplo, me dice, pero vos toda la vida fuiste pobre, así que vos vas a seguir siendo pobre, yo me levanto contra ese pensamiento y le digo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y esa es una verdad que confronta, entonces ese pensamiento se desvanece y lo dejamos esclavos, cautivos. ¿Por qué lo dejamos cautivo? Porque es necesario poner preso a esos pensamientos, porque de ahí quedan inmovilizados, no tienen forma de seguir operando en nuestra vida y en nuestra mente, pero necesitamos creer en la palabra de Dios para poder ir contra eso. Si mi vida o mis pensamientos están llenos de temor, ¿qué versículo usarías ahí? ¿Cómo, Norma? Bien, el perfecto amor. ¿Qué otro más dijeron por ahí? Bien, ¿vieron? Ahí nomás se derriban como nada los pensamientos, pero claro, hay un problema acá. ¿Y cuál es el problema? El no conocer la palabra de Dios. Cuando vos no la conoces, son tremendos. ¿Por qué? Porque los pensamientos te van a llevar y te van a traer, te van a hacer lo que quieren y se van a reír de vos, porque te hizo esclavo. Y una vez que te hizo esclavo, vos entrás a ser dirigido por un pensamiento que tenés, que lo puso el corazón, las tinieblas, quien sea que lo haya puesto, vos comenzás a vivir conforme a eso. Y ese problema, que vos no puedas y no entiendas que la palabra de Dios es necesaria leerla, porque hay palabras de verdad, ¿qué hacen en nosotros? Nos hacen débiles espiritualmente y carecemos de toda autoridad para decirle a esos pensamientos, basta, me estás mintiendo, no es así, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces nos podemos parar y confrontar contra la mentira. Pero mientras no conozcamos la Biblia, mientras no sepamos lo que Dios ya dijo, vamos a seguir siendo esclavos. ¿Se entiende lo que estoy transmitiendo? El conocer la palabra de Dios no hace que lo conozcamos a Él también. Saben que mientras estaba hace un ratito se me vino esta imagen. Un camión de bomberos que viene a apagar un fuego bien grande y abre la canilla, no sé cómo que le llaman, la rueda esa donde sale el agua por la manguera, y cuando quieren usar se dan cuenta que el tanque está vacío, que no había agua. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Estamos viviendo una situación tremenda en pensamientos que nos podemos quemar entero, y cuando queremos encender el depósito, porque cuando yo leo la palabra de Dios en mi espíritu, mire lo que sucede. Pero yo ya la leí. Bueno, léela creyendo, porque mientras vos la lees, se va cargando un depósito espiritual que tenemos aquí adentro. Y ese depósito, ¿cómo funciona? Cuando vienen esos ataques de pensamiento, de ahí el Espíritu Santo saca de ese depósito y te hace recordar la palabra, y vos comenzás a confrontar en el espíritu. Miren qué tarea maravillosa. Pero claro, cuando no leo la palabra, el Espíritu Santo no tiene de a dónde agarrarse para mantenerte firme. Entonces vos necesitas llamar, hola, ¿me pueden ayudar? Hola, ¿qué? ¿Por qué? Pido oración por esto, no está mal pedir oración, lo que está mal es no tener tus depósitos cargados. Amén. Y la Biblia está al alcance de todos. Todos podemos leerla, todos podemos estudiarla, está al alcance de todos. Amén. Un punto más que quiero compartir con ustedes,
que es donde me lleva esta prédica. Se llaman, el tercer punto, pensamientos divididos, ¿sí? Y les cuento que me desperté una mañana con este versículo bíblico, que se los leo ahora, lo voy a leer en la Reina Valera primero. La Reina Valera. Acá está el profeta Elías, exhorta al pueblo y le da una exhortación fuertísima, los confronta al pueblo. Y miren lo que le dice. Y acercándose Elías, no está, acá está. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Saben que me desperté con este versículo y lo que me sonaba es la palabra claudicar. ¿Saben qué significa la palabra claudicar? Es la acción de rendirse, acabar por ceder una presión. Y yo pensaba, ¿y por qué me está el Señor hablando de esto? ¿Por qué? No entendía, ¿no? Entonces le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Y yo entendía que son aquellos pensamientos que tengo que están divididos en dos reinos. Están en el reino de la luz y están en el reino de las tinieblas. Y que en algún momento yo termino claudicando porque cedo a los argumentos que me está hablando, cedo a esos argumentos mentirosos y engañosos. Entonces decía, no me daba cuenta, Señor, que estaba haciendo eso, que estaba teniendo mi mente dividida. Y ¿saben? Pensaba, ¿cuándo yo hago esto? ¿Cuándo yo empiezo a claudicar en mis pensamientos? El Señor me mostraba varias situaciones de mi vida donde, por ejemplo, todo el tiempo hago preguntas adentro mío, me hago preguntas, a Dios también, ¿no? Le hago preguntas. Y ahí es donde estoy cuestionando a Dios. La palabra cuestionar es poner en duda lo que parece aceptarse. De nuevo, cuestionar es poner en duda lo que parece aceptarse. Cuando vienen estos pensamientos en pregunta, parecen inocentes, pero en la realidad vienen a cuestionar a Dios. Todo el tiempo estamos cuestionando a Dios. ¿Qué cuestionamos? Cuestionamos, lo ponemos en duda lo que vos dijiste. Y ponemos en duda también y cuestionamos su soberanía. ¿Saben lo que es soberanía? Que Él está por encima de todas las cosas. Él tiene en gobierno, control completo. Ay, no saben qué mal que me sentí cuando el Espíritu Santo me iba hablando. Y pensaba, ¿qué preguntas le hago? Por ejemplo, y le digo, ¿y por qué cuando estaba enferma? Señor, ¿por qué estoy todo el tiempo enferma? ¿Por qué me tenés enferma? ¿No? Pero no era una pregunta como diciéndole, a ver, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué vos me ves que estoy enferma? Con una mala motivación, ¿no? Dentro mío y como una forma de reproche, ¿no? Porque a veces vienen esas preguntas como que confrontamos a Dios sin darnos cuenta. O por ejemplo, fui a un hogar de niños y vi ahí cuando salí, a mí, ¿saben que voy a visitar a un enfermo o algo? Yo parezco muy fuerte, muy dura, pero cuando salgo me largo a llorar porque es muy fuerte la confrontación. ¿Les pasa a ustedes? Sí, es muy fuerte ver el sufrir y el dolor de una persona que se está muriendo. Entonces, cuando salí del hogar de niños, me siento en el auto y digo, Señor, ¿por qué permitís todo esto, Señor? ¿Por qué permitís que los niños queden sin padre? ¿Por qué permitís esto? Y así empecé a preguntarle al Señor, ¿por qué permitís que sufran? El Señor me decía, ojo, cuidado, estás cuestionando mi soberanía, lo que yo decido. Y no me doy cuenta. Señor, ¿por qué esta persona no pueden tener hijos? Señor, ¿por qué no? Mis hijos se casan. ¡Ah! Lo pregunté. ¿Ves? Todo el tiempo cuestionando que Dios tiene sus tiempos, tiene su momento, sabe cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer a las cosas.
¿Y sabe por qué yo digo, nuestros ojos y juzgan conforme a lo que ven? Si yo veo hasta esa pared, voy a juzgar hasta esa pared. Pero Dios ve más allá de lo que hay de esa pared. ¿Alguien puede ver del otro lado de esta pared? No, porque solamente vemos hasta ahí, juzgamos. Pero Dios lo ve todo, lo contempla todo y Él sabe por qué hace las cosas que nosotros no entendemos. Por eso decimos que Él tiene todo ese control. ¿Qué venían a hacer estos pensamientos en mí? Vienen a quitarme la credibilidad de Dios, que yo deje de creer en Él. Y saben que si nosotros perdemos la fe, si el Satanás logra robar la fe de nosotros, ¿saben lo que va a pasar? Y nosotros no servimos, no dejamos de ser, porque todo lo que nosotros logramos es a través de la fe. La fe es la llave que habilita todo lo que es espiritual. La palabra de Dios dice, al que cree le es posible. El que cree y fuere bautizado será salvo. Todo es por la fe y por creerle. Entonces, ojo con esos pensamientos que vienen a quitarnos la credibilidad a Él. Y quiero decirte que, de nuevo, y lo voy a repetir varias veces, Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Quizás nos va a tocar vivir, y sabe esto, te va a tocar vivir situaciones muy difíciles, situaciones tremendas. Y te voy a decir que por Dios son permitidas esas situaciones fuertes que vamos a vivir. Porque si son procesos, otra cosa es que sean consecuencias de pecado. Pero los procesos son permitidos por Dios. Entonces no nos quejemos, porque Él sabe por qué lo hace y todo sabe. Tiene el control de todo, las cosas. ¿Y sabes qué? Para que nos quedemos en paz, si vamos a vivir cada situación, también sabe que Dios ya proveyó desde la eternidad cada cosa que vos vas a necesitar para que puedas vivir y pasar ese proceso. Si necesitas a alguien que te acompañe, el Señor va a poner una persona, quizás no sea la amiga, quizás no sea la persona que vos esperabas, pero va a ser la persona que Dios puso para ese momento. También vas a saber que toda la provisión espiritual la vas a tener. Si necesitas la consolación, ahí está el Espíritu Santo consolándote, está el amor, el gozo, todo lo que necesitamos ya fue provisto en la eternidad por Dios para que nosotros podamos pasar ese tiempo difícil. No tengamos miedo de nada, no tengamos miedo. Decirle al que está al lado tuyo, no tengas miedo, no tengas miedo, está todo. Escucha, está todo cuidadosamente, valga la redundancia, está todo cuidadosamente cuidado por Dios, aleluya, y eso es en amor para nosotros. Si vas al médico y te dan una mala noticia, y bueno, yo sé que Dios tiene control de todas las cosas, y bueno, Dios, así que mi oración ahora digo, si me viene esta situación, por Dios es permitida, así que Él ya me da todas las herramientas para que yo me mantenga en este tiempo siendo fiel a Él. Amén. Cuando más conocemos a Dios y lo experimentamos, podemos descansar seguro. Que venga lo que venga a nuestra vida, Él lo permitió y solo Él tiene la salida. Qué importante saber esto. Qué importante. ¿Para qué? Para que no te desinfles, para que no te pongas mal. Trabaja para los momentos malos. Trabaja espiritualmente para mantenerte fuerte para cuando vengan los momentos malos. No dejes para el último, ay, no tengo tiempo de ir a la reunión, ay, no sé, a la lectura de la palabra, no, porque tengo mi hijo, porque tengo esto. Siempre hay un pero y una excusa para alimentar nuestro espíritu. Pero tendría que ser lo primero porque vos te estás preparando para los días malos. Para que te mantenga fuerte, sano, para que no te venga a derribar ninguna situación. Dale la prioridad a Dios. Recién hablábamos al principio, dice, la persona oramos para que tenga trabajo y cuando encuentra trabajo, se borró, no viene más, porque ya no tiene tiempo para un montón de cosas. Qué triste que en ese momento nosotros no demos la prioridad a Dios. Y bueno, cuarto punto y el último. Pero no es un punto, porque solamente es para volverle a recordar esto que es tan importante.
Cuando hablamos de Dios, que Él es soberano, vuelvo a decir, estamos diciendo que Él está por arriba de todas las cosas, ¿sí? Por encima de todo. Y está el control de todo. A mí me da mucha risa por ahí cuando mandan un mensajito y es terrible lo que le está pasando y dice, pero Dios tiene control de todo. Y yo digo, ¿tenemos verdaderamente la dimensión de lo que significan estas palabras? Porque decimos Dios está el control de todas las cosas, pero andamos re locos. Nos ponemos mal, nos tienen que andar levantando con un gato de auto para levantar nuestro ánimo. Entonces tenemos que ver si realmente creemos esto. Y saben que al saber que está el control de todas las cosas, Dios nos debería dar paz, nos debería dar descanso a nuestras vidas. ¿Por qué nos deberían dar descanso? Y yo pensaba el por qué. Primero que nada, porque nuestra vida no está en cualquier manos. Está en las manos de Dios, el creador de todas las cosas, del universo. Él creó todo lo que hay, lo que existe. Dice, por Él son controladas y por Él son dirigidas. A ver, pensemos, un día, un amanecer, todos los días de que vos naciste, ¿amanece? ¿Faltó un día que dejara de amanecer? ¿De oscurecer? ¿Vos dirigís el sol? ¿Vos dirigís la lluvia? Porque todo ya lo controla Él, no falta nada. Pensaba, como dice la palabra, ¿quién riega las plantas o los arbustos, las plantas del campo? Nadie. Ustedes van al campo y hay unas flores hermosas de diferentes colores. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en mi casa yo las atiendo y se me secan? A mí se me secan. Y acá a Dios le hacen caso y Él las mantiene, las riega y florecen bellas, hermosas. Si vamos a ver los animales, si no le doy de comer a mi perro anda buscando por detrás muerto de hambre, pero Dios le provee a los animales del campo. Ellos saben qué tienen que comer, cuándo, todo. Y son animales, y son plantas. ¿Cuánto más Dios va a proveer para nuestras vidas? Tenemos todo, realmente, no nos damos cuenta. Creemos que nuestras fuerzas, gracias a que yo trabajo, tengo autosuficiencia. Te cuento algo. Vos podés trabajar porque Dios conserva tus fuerzas, porque Dios te hace levantar cada día, porque te mantiene el oxígeno para que vos puedas respirar. Por eso es gracia, misericordia de Dios. No es porque nosotros tengamos todo, es por nosotros las cosas. Te digo más, Dios nos puso en el vientre de nuestras madres, dice Salmo 139, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Qué hizo? Puso destino para nosotros. Él controló la creación, que estuviéramos desarrollándonos perfectamente en el vientre de nuestra madre. Nos puso destino, como te digo, ¿qué más hizo? Dice que escribió en un libro cada uno de nuestros días. Te los recuerdo. Este es el punto 4, es recordarte estas cosas. Él escribió en su libro cada uno de mis días y dice sin faltar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque puso el día que va a nacer Claudita y el día que va a morir, pero también escribió en su libro cada uno de los días. El día que yo creo que es malo para mí, pero es bueno para él. El día que yo me caso, el día que voy a ser madre. Todo ya fue controlado por Dios, sin faltar ninguno. Eso no nos trae paz. Es glorioso. Entiendo que Él también proveyó para cada uno de estos días. Dice que Dios tiene en sus manos los tiempos. Él controla los tiempos. No está en nosotros querer controlar los tiempos. Entonces, también dice que Él tiene planes de bien, de amor y de paz para nosotros. Bendito sea Dios. Él ya prometió que va a estar cada uno de nuestros días. No vamos a estar solos. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la soledad? ¿Por qué entonces porque estamos llenos de mentiras en nuestra cabeza que no nos están dejando ver lo glorioso que Dios ya preparó de antes de los tiempos para que viviéramos en Él?
tengo para decirle un montón de cosas que traigo a mi memoria y recuerdo de cada una de estas palabras. Pero para ir concluyendo, me hago eco de las palabras, de la exhortación que hizo el profeta, ¿sí? El profeta, se me fue el nombre, Elías, ¿sí? ¿Cuál es? Ahí lo leemos de nuevo, la última parte que dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hablo lo que el Señor me habló a mí. Claudia, si vos querés seguirme, seguime también con tus pensamientos. Y si vos vas con Baal y te dejas convencer y claudicar, seguilo a Baal. La pregunta y la reflexión que podamos tener casa en esta noche es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir permitiendo que estos pensamientos que me hacen ir en contra de Dios, que trabajan en mi mente y hacen fortalezas adentro mío, van a seguir estando? Reflexionemos qué vamos a hacer, o vamos a decidir llenarnos de su verdad, que nos va a mantener en pie y que nos va a ayudar a ser guiados por Dios. Esta es la reflexión. Dice, el principio es que si estamos en Cristo, esta arma funciona poderosamente, confronta cada pensamiento. Aquí con la palabra de Dios, esta arma es más que poderosa. Miren lo que es, para los que no entendemos si es poderosa. En Hebreos 4:12 dice así: ciertamente la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Esa. Ciertamente la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque trae vida. Es poderosa. ¿Por qué? Porque hace lo que nosotros no podemos hacer. Dice, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. O sea, tiene filo de los 2 lados. Y penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos. ¡Wow! Y juzga. ¿Qué hace ahí? Cuando llega ahí, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Nosotros podemos juzgar los pensamientos? ¿Podemos llegar a ver las intenciones de nuestro corazón? No. Pero esta palabra bendita, tremenda, que Dios nos ha dejado en la Biblia, hace toda esa tarea maravillosa. Así que solamente se nos pide que ¿qué? Que la leamos, que la estudiemos, por favor. Dejemos la ignorancia espiritual y veamos las verdades, porque si hay algo que nos van a hacer avanzar y caminar, son las verdades de Dios, no otra cosa. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Estoy un poco con la garganta tomada. Si por favor podés cerrar tus ojos, quiero hacerte un llamado a la reflexión para que vos puedas pensar en este tiempo. Te hago una pregunta: ¿qué pensamientos te tienen preocupado, ocupado y distraído? Cierra tus ojos para que no te distraigas. Pensá, ¿qué pensamientos te están teniendo ahí preocupado y ocupado? Sé sincero y revísalos, por favor. Quizás sea algún temor por la economía que estés viviendo o por un futuro. Quizás sea un trabajo. Quizás te tenga preocupado y ocupado una enfermedad, una situación matrimonial, una situación con alguno de los hijos, una situación familiar. Podemos decir hasta temor de muerte. ¿Estamos teniendo algún temor? Yo te invito a que en esta hora puedas controlar, confrontar y desarmar ese pensamiento en el nombre de Jesús con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios.
porque estos pensamientos vienen a hacerte dudar de lo que Dios ya dijo. Esto se llama una batalla de pensamientos, una batalla de reino. Hoy yo te invito a que hagamos esta batalla en el nombre de Jesús. Sé que no soy la única que está pasando por diferentes tipos de pensamiento que están queriendo venir en contra de mi fe. Sé que somos muchos los que estamos acá y necesitamos tener esta batalla. Si vos sos parte de todas estas personas, de todos estos tipos de pensamientos, yo te invito a que pases acá al frente y vamos a batallar como casa, vamos a batallar todos juntos, vamos a ponerle un freno a las tinieblas, vamos a ponerle un freno a estos pensamientos que vienen a querernos quitar del propósito eterno de Dios. Amén. Te invito, pasá, vamos iglesia, pasá. Yo soy parte de este grupo que necesita batallar. Un momento nos paramos y decimos, basta, basta, Señor. También enseñarte cómo hacer batalla. Mientras nos ponen una canción, que miren la letra que tiene esta canción y pueda reflexionar, pueda